Están 45 estudiantes en sala. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ya estamos compartiendo pantalla. Están ya, ¿no? Este es el tercer tema, organización y procedimientos de contabilidad. Se les ha enviado esta tarde recién. Bueno, yo tuve que viajar de emergencia este fin de semana. Por eso es que no les hice llegar más antes. ¿Me están escuchando, por favor? Se me ha desajustado la máquina. Buenas noches, licenciado. ¿Sí se le escucha? Sí, licenciado, se le escucha. Ya, muy bien. Tema 3, organización y procedimientos de contabilidad. Estamos haciendo una introducción acá. La contabilidad minera es una parte de la contabilidad general, ¿no es cierto?, que ya hemos definido en el anterior tema, con las particularidades propias de las industrias extractivas. La misma que está relacionada con los costos productivos y en dependencia a los medios y elementos de producción, como ser, por ejemplo, sistemas de explotación, extracción o producción, como los sistemas de concentración, o sea, recuperación o beneficio. La complejidad de minerales que son explotados, la diversidad de tecnologías que se utilizan, como también las dimensiones de las empresas, ¿no es cierto?, la magnitud de las operaciones que realizan, y que no es lo mismo, ¿no es cierto?, las grandes empresas, y la magnitud de operaciones que realizan, y que no es lo mismo las grandes empresas, por eso yo les digo, que producen miles de toneladas como las que producen más de 100 toneladas o menos de 100 toneladas, etc. De igual manera, ocurre con aquellas que utilizan distintos sistemas de concentración, técnicas como de tecnologías, desde los maritates, las mesas concentradoras de flotación, lixiviación, etc.,
como de las cantidades a ser concentrados, que los ampliaremos en los siguientes temas que corresponden. ¿Ya? Vamos a ver, creo que vamos a admitir a todos. Se me ha ajustado la máquina. Entonces, vamos a ampliar en los próximos temas. O sea, dependiendo de la variedad y de la magnitud de operaciones que realizan las empresas, ¿no es cierto? O sea, cuán grandes son o cuán pequeñas son, dependiendo, ¿no? Y la tecnología que van utilizando y los yacimientos, etcétera, ¿no? Constitución de las sociedades o empresas mineras. Las sociedades o empresas mineras se constituyen en observancia al Código de Comercio, Decreto Ley número 14.379 del 25 de febrero de 1977. ¿Ya? El título 3 de las sociedades comerciales, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 125, concepto, artículo 26, tipicidad. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, dice, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Ahí nos está hablando, por ejemplo, de las sociedades colectivas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice nuestro. Vamos a seguir viendo. Sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, asociación accidental o de cuentas, de participación. Sin embargo, existen otro tipo de sociedades que están amparadas en las leyes y decretos, como ser, por ejemplo, las sociedades de riesgo compartido o la conformación de compañías subsidiarias o afiliadas, ¿no? El artículo 127 nos habla del contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitución de las sociedades comerciales debe contener por lo menos lo siguiente, dice, ¿no es cierto? Simplemente estoy enunciando. 1. Lugar y fecha de celebración del acto. 2. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de cédula de identidad de las personas físicas y nombre y naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervienen en la Constitución, ¿no es cierto? El punto 3 nos habla de la razón social o denominación o domicilio de la sociedad. El 4 nos habla del objeto social, que debe ser preciso, determinado. Cuando hablamos de objeto, estamos diciendo a qué se va a dedicar la empresa. A producir minerales, a concentrar, etcétera, y comercializar y exportar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo que van a poner. Monto del capital social como indicación del mínimo cuando este sea variable, por ejemplo. ¿Sí? Monto de aporte efectuado por cada socio en dinero o también pueden ser en bienes. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? Valores o servicios y su valoración, ¿no es cierto? Cuando se tienen maquinarias, tecnologías que están aportando algunos socios, hay que ponerle su valoración correcta, ¿no? En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, el suscrito y pagado, la clase y número de valor nominal y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones. La forma y término en que deban pagarse, los aportes comprometidos que no podrán exceder de 2 años en su caso, el régimen del aumento del capital social, etcétera, ¿no es cierto? 7. El plazo, o sea, de duración que deben ser determinados. 8. La forma de organización de la administración, modo de designar directores, administradores o representante legal, órganos de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos.
El 9 nos habla de reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderá en proporción a los aportes, ¿cierto? 10. Previsión sobre la constitución de reservas, por ejemplo, ¿no es cierto? El 11 nos habla de las cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros, ¿no es cierto? 12. Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y formas de designar a los liquidadores. El 13 es el compromiso sobre la jurisdicción arbitral en su caso. El 14 nos habla en las sociedades anónimas la época y forma de convocar a reuniones y constituir las juntas de accionistas, las secciones ordinarias y las extraordinarias del directorio, la manera de deliberar y tomar acuerdos con los asuntos de su competencia, ¿no es cierto? A su vez, este artículo aclara que de los requisitos generales señalados, el instrumento debe contener lo establecido especialmente para cada tipo de sociedad, ¿no es cierto? Los artículos subsiguientes al artículo 127 considera el instrumento de constitución, inscripción, trámite de recursos, solicitud de aprobación de escritura constitutiva y estatutos de la sociedad por acciones, resoluciones, publicaciones, etcétera, que son de carácter formal, como ser el registro de impuestos nacionales, registro a Funda Empresa, la Cámara Departamental de Minería, a la que corresponde o a la Cámara Nacional de Minería, o en su caso, a la Cámara de Comercializadores de Minerales, etcétera, como de instituciones con las que está relacionado. ¿Ya? Esto lo he sacado yo de justamente del Código de Comercio, ¿no?, que conocemos. Ya data desde 1977, de muchos años, y no se han hecho muchas modificaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Organización administrativa y operativa. La organización de una empresa es dotarla de todos los elementos que son necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr objetivos propuestos. Las compañías o empresas mineras, al igual que otras actividades económicas, industriales, comerciales y servicios, se organizan sobre los elementos materiales o instrumentales, personales y formales. Es decir, que la organización debe considerar los siguientes aspectos que deben ser analizados y estudiados: el personal a emplear y su repartición entre todos los departamentos, ¿no es cierto? Departamentos o secciones podrían ser. El patrimonio valorado con la que se organiza y su composición, así como sus modificaciones, los materiales y suministros que han de emplearse o utilizarse en los centros de producción o lugares donde desarrollan las actividades de explotación, extracción, concentración, etcétera, y que habitualmente tienen que estar ubicadas en las áreas de los yacimientos más importantes y secos de los minerales que se explotan o se producirán. Para la buena acción y la realización de sus funciones y labores, las distintas unidades, departamentos y o secciones que componen la empresa, es necesario que se establezca una adecuada división del trabajo administrativo y operativo. Para ello hay que tener en cuenta lo que cada departamento o sección ha de realizar, ¿ya? La empresa debe seleccionar, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, los recursos humanos con los que ha de contar dentro de la organización, de acuerdo con su preparación, o sea, profesional o técnica, aptitud
aptitudes y experiencia de tal manera de asignar las funciones, o sea, las tareas, labores y trabajo que deben realizar en la empresa. En función a los departamentos y secciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que saber qué tipo de secciones y qué departamentos tiene. Para determinar los departamentos o secciones que son necesarios y de acuerdo a las actividades con los elementos personales, de acuerdo con su formación profesional, técnica, conocimiento y experiencia, y establecer entre ellos relaciones necesarias que puedan cumplir dentro de la empresa, siendo la meta el de dotar todos los elementos y factores a cualquiera de las funciones o al conjunto de ellas y que puedan cumplir eficientemente, ¿no es cierto? Esto es con un mínimo de esfuerzo y un máximo de provecho, según los aspectos de la organización de la empresa. No hay preguntas, ¿no? Licenciado, disculpe la molestia, por favor, una consultita. La primera parte que ha expuesto usted, las cláusulas que tiene que tener un documento, ¿eso en qué va transcrito, licenciado? ¿Es una nota, una carta? ¿Cómo se hace con todas esas cláusulas a cumplir? De acuerdo al Código de Comercio, licenciado, ¿eso se hace en un documento para que tenga cumplimiento? La constitución de las sociedades. Exactamente. Constitución de sociedades o empresas mineras, ¿ya? Sí. Estando vigente, o sea, en vigencia el Código de Comercio, que es el decreto ley número 14.379 del 25 de febrero de 1977. Esto lo promulgó el general Parche, ya el dictador. El título tercero de las sociedades comerciales, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 125, nos habla del concepto. El artículo 126 de la tipicidad, cómo se tipifican las empresas, las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto. Solo podrán constituirse en algunos de los siguientes tipos, dice, ¿no es cierto? Primero nos está indicando que pueden ser sociedades colectivas. Segundo, pueden ser sociedades en comandita simple. Eso es lo que nos dice el decreto 14.379. 3, dice sociedades de responsabilidad limitada. 4, sociedades anónimas. Puede constituirse en una sociedad anónima. O sociedad en comandita por acciones también. Y C, asociación accidental o de cuentas de participación. Sin embargo, existen otro tipo de sociedades que están amparadas en las leyes y decretos, como ser, por ejemplo, las sociedades de riesgo compartido o la conformación de compañías subsidiarias o afiliadas. ¿Ya? El artículo 127, contenido del instrumento constitutivo. Aquí nos está hablando del instrumento, o sea, de la escritura de constitución. El instrumento de constitución, ¿no es cierto?, de las sociedades comerciales deben contener por lo menos, dice, lo siguiente. Estos son cláusulas. Por ejemplo, la primera cláusula es el lugar y la fecha de celebración del acto. ¿Dónde se ha celebrado este acto? ¿No es cierto? Ahora, ustedes saben, por ejemplo, que las sociedades anónimas, hay dos formas de constituir una sociedad anónima, ¿no es cierto? Eso también ya lo saben, porque lo han visto en contabilidad de sociedades. En acto único, o también, ¿cuál es el otro? El otro tipo de celebración. Son 2 actos para las sociedades anónimas. No se ve. ¿Cómo se han llevado o no sociedades? La otra es por suscripción pública de acciones.
Exactamente, publicación de acciones, ¿no es cierto? Y el otro es por acto único, cuando deciden, por decir, 3, 4, 5, 6 socios, dices, nos organizamos en una sociedad anónima, ¿ya? Pueden hacer. Entonces, hay dos. Entonces, eso nos dice, ¿no es cierto? Lugar y fecha de celebración del acto, ¿no es cierto? En la segunda cláusula, el 2, debe haber el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de cédula de identidad de las personas físicas y nombre, o sea, la naturaleza, la nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervienen en la Constitución. Tienen que hacer conocer esto. Se tiene que poner, ¿no es cierto?, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y las otras sociedades también, dependiendo, ¿no es cierto?, tiene que ir inserto. La tercera cláusula es la razón social, es decir, cómo se va a denominar la empresa, ¿no es cierto? O sea, cuál va a ser su nombre, la denominación y el domicilio, dónde va a fijar su domicilio la sociedad, ¿no es cierto? Tiene que tener también un lugar donde tiene que funcionar, seguramente van a decir en el Prado, en el edificio tal, etcétera, ¿no es cierto? 4 es el objeto social que debe ser preciso y determinado. ¿A qué se va a dedicar? Por ejemplo, la empresa minera. Seguramente se va a dedicar a hacer las prospecciones, exploraciones, ¿no es cierto? A hacer peticiones ante la AHAM, o sea, ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, para tener directamente cuadrículas, ¿no?, donde van a desarrollar sus actividades. ¿O qué tipo de minerales van a explotar? Si van a explotar, van a concentrar, van a comercializar, van a exportar, todo eso se pone ahí, ¿no es cierto? Tiene que ser preciso, ¿ya? Debe ser preciso, ¿ya? Entonces, el monto del capital social, es decir, con cómo se está organizando, ¿no es cierto?, como indicación del mismo cuando este sea variable, por ejemplo, no en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, ¿no?, o el aporte que han efectuado por cada uno de los socios, ya sean en bienes o también en dinero, en efectivo, por decir, ¿no es cierto?, quiénes están poniendo y a cuánto equivale más o menos eso. Entonces, eso se tiene que aclarar en la escritura de Constitución, ¿ya? Valores o servicios y su valoración. Ahí se tiene que decir, fueron valorados, ¿no? Va a haber seguramente peritos contratados para decir si están poniendo ciertas maquinarias, ¿cierto? Decir más o menos cuál es su valor, ¿ya? Deberán indicarse además el capital autorizado, por ejemplo, las sociedades anónimas, el suscrito, el pagado, la clase, el número, el valor nominal, la naturaleza de la emisión, ¿no es cierto?, de las acciones y demás características de las acciones, ¿no es cierto? La forma y el término en que deben pagarse los aportes comprometidos, que no podrán exceder de 2 años, en su caso, ¿no? El régimen del aumento del capital social, por ejemplo, ¿no es cierto? La cláusula séptima, porque son cláusulas, se pone primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, estamos en el séptimo. Plazo de duración que debe ser determinado. 30 años normalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué ponemos 30 años? Eso que fija, por ejemplo, el Código de Comercio, porque es una generación, ¿no es cierto? 8, por ejemplo, cláusula octava, forma de organización de la administración, ¿no es cierto? Cómo se va a administrar, el modo de designar de los directores, los administradores o representantes legales de la empresa y los órganos de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de sociedad, o sea, mucho depende del tipo de la sociedad, ¿no es cierto? La fijación del tiempo de duración en los cargos, etc.
El noveno son reglas para distribuir, por ejemplo, se pone las utilidades, es decir, cómo se van a distribuir las utilidades o soportar directamente las pérdidas, ¿no? En caso de silencio, por ejemplo, se entenderá, por ejemplo, en proporción a los aportes. Normalmente, cuando no se pone eso, va a decir, seguramente va a ser en función a los aportes de capital que han hecho cada uno de los socios. El décimo es la previsión sobre la constitución de reservas. Tenemos una reserva legal y puede haber también reservas extraordinarias. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Entonces, eso también se pone en la cláusula 10. La cláusula 11, ¿no es cierto? Sería necesarias y relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí. Y con respecto a terceros, por ejemplo, también se puede aclarar, ¿no es cierto? El 12º, las cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y formas de designar a los liquidadores en caso de que la sociedad, ¿no es cierto?, quiera disolverse, ¿no es cierto? Es una cláusula, se dice en qué casos, por ejemplo, pérdidas, cuándo, ¿no? O si es que abandonan algunos socios, dicen, hemos decidido dejar la empresa y queremos que nos paguen. O sea, todo eso se viene aclarando, ¿no es cierto?, en cada una de las cláusulas. El 13º es el compromiso sobre la jurisdicción arbitral en su caso. Cuando no se entiendan los socios, tienen que ir a un arbitrio, ¿ya? Entonces, los árbitros determinarán, pues dirán qué es lo que corresponde o qué se debe hacer, ¿no es cierto? Porque va a haber liquidadores, ¿no? Y si hay liquidadores, tiene que haber un compromiso sobre la jurisdicción arbitral en su caso. En el caso, por ejemplo, el 14º en las sociedades anónimas, la época y la forma de convocar, por ejemplo, a reuniones y constituir las juntas de accionistas, las secciones ordinarias y extraordinarias del directorio, la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. A su vez, este artículo aclara que los requisitos generales señalados en el instrumento debe contener los establecidos especialmente para cada tipo de sociedad. Entonces ahí se pueden aumentar otras cláusulas adicionales si las que quieren, para que la cosa esté más clara y no haya problemas entre los socios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mínimo que se debe poner en una escritura de constitución. ¿Está claro, señorita? Sí, licenciado, está claro. Solamente una pequeña duda más, licenciado. ¿Qué pasa si el titular, que es el socio, fallece y a su reemplazo puede ingresar alguno de sus familiares o alguno de sus hijos? ¿Eso también se tiene que detallar en alguna cláusula? Sí, en cláusulas adicionales se puede aclarar también eso. No siempre todos tenemos la vida comprada, ¿no es cierto? Puede suceder cualquier accidente o cualquier... Entonces, normalmente quienes van a acceder directamente a las acciones, y eso lo determina también el Código Civil, por si acaso, ¿ya? Donde se dice que pueden ellos reclamar, ¿no es cierto?, la parte de las acciones que le corresponden, o ya sea su esposa o sus hijos, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo se van a acceder directamente a tomar esas acciones de la empresa, ¿no es cierto? Se pone en una cláusula, se puede aclarar también, en caso de fallecimiento de alguno de los socios, esta puede, mediante, hay disposiciones legales, ¿ya? Entonces, es decir, a tal número de artículos de por ejemplo, del Código Civil, ¿no es cierto? Porque hay herederos, ¿no es cierto? Y eso también establecido en la Ley 843, por si acaso. Está también, ¿ya? Entonces se puede. ¿Algo más, señorita? No, muchas gracias, licenciado, por la aclaración. Eso es todo. Muy bien. Ya,
Quienes están llevando conmigo con este diseño e implementación de sistemas contables van a utilizar también esto del Código de Comercio para hacer la escritura de constitución que van a tener cada uno, porque vamos a sortear los temas, ¿no es cierto? A algunos les tocará agrícola, a otros les tocará fabril, a otros les tocará tal, así. Los que están pasando conmigo, ¿no es cierto? Porque tienen que trabajar también para ver, a ver, cómo trabajan los jóvenes, ¿no? Eso es simplemente para calificación, porque no van a, ¿cómo se llama? No es para exponer, simplemente para que ustedes me muestren cómo están trabajando dentro de su empresa, por ejemplo. Eso vamos a hablar en diseños, por ejemplo. ¿Ya? Después, los artículos subsiguientes al artículo 127 considera el instrumento de constitución, inscripción, trámite de recursos, solicitud de aprobación de escritura constitutiva y estatutos de las sociedades por acciones. Es más, la publicación, por ejemplo, que se debe hacer en un periódico, dice, ¿no es cierto? Eso es lo que dice también el Código de Comercio. Normalmente en las empresas mineras había una notaría de minas, ahora ya no. Se la puede hacer en cualquier notaría de fe pública, porque eso también tiene que estar registrado, porque tiene que salir el testimonio de constitución. Una cosa es la escritura de constitución y otra cosa es el testimonio de constitución, ¿no es cierto? Que es lo mismo en realidad, que viene a ser casi lo mismo. Pero eso ya se hace ante notario, porque eso tiene que quedar bien registrado, ¿no? Porque se tiene que protocolizar inclusive. Esos son de carácter formal, como ser, por ejemplo, también el registro de impuestos nacionales, el registro de empresa, a la Cámara Departamental de Minería, a la que corresponde, o a la Cámara Nacional de Minería, o en su caso a la Cámara de Comercializadores de Minerales, etcétera, como de instituciones con las que está relacionado, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, licenciado. Otra cosita más que al leer ahorita estoy viendo, por ejemplo, como dice acá en el artículo 127, donde dice tienen que registrarse en impuestos nacionales, también registro en Fundempresa o en las cámaras de minería o Cámara Nacional. Pero para la inspección de impuestos nacionales necesitan un representante legal, ¿verdad, licenciado? Porque no todos tienen que registrarse. Entonces, ese representante legal también entra en alguno de estos acápites, licenciado, y tiene que designarse, o eso se hace de forma separada. Claro que sí. O se puede hacer ya directamente, escúcheme bien, directamente los socios pueden designar un representante legal. Le van a dar un poder. Ese poder lo van a hacer también con un abogado, ¿no es cierto? Bien tiene que estar. ¿Para qué le están dando ese poder, por ejemplo, a fulano de tal, ex, ¿ya? Para que haga estos trámites, para que haga esto, para que haga el otro. O sea, le tienen que decir, ¿no es cierto? ¿Para qué le están dando ese poder? Y una vez que han hecho esto, hay que hacer protocolizar también en una notaría de fe pública, porque va a salir un testimonio de eso. ¿Ya? Entonces, él va a ser el representante legal. Si es que no lo han puesto en una de las cláusulas, es decir, cómo van a designar al representante legal. Se puede poner eso, ¿no es cierto? Entonces van a designar los socios, seguramente, ¿no? A un representante legal, que puede ser un socio también, ¿no? Dependiendo de cómo está, o sea, cuál es su forma de administración que tiene la empresa. ¿Ok? Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la organización administrativa y operativa. La organización de una empresa es dotarla de todos los elementos que son necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr objetivos propuestos. Las compañías o empresas mineras, al igual que las otras actividades económicas e industriales, comerciales y de servicio,
Se organiza sobre los elementos materiales o instrumentales, personales y formales. Es decir, que la organización debe considerar los siguientes aspectos que deben ser analizados y estudiados. El personal, por ejemplo, a emplearse y su participación entre todos los departamentos, ¿no es cierto? O secciones. El patrimonio valorado con la que se organiza y su composición, así como sus modificaciones, los materiales y suministros que han de emplearse, utilizarse en los centros de producción o lugares donde desarrollan las actividades de explotación, extracción, concentración, etcétera, ¿no es cierto? Y que habitualmente tienen que estar ubicadas en las áreas de los yacimientos más importantes y ricos de los minerales que se explotan o se producirán, porque no es cuestión de que nosotros vayamos ahí a la mina, ¿no es cierto? Y tengamos que traer aquí a la ciudad los minerales para ser tratados aquí en la ciudad. No, no hay eso. Se tiene que hacer en el mismo lugar, ¿no es cierto? La producción, todo hay. Se tiene que considerar, organizar quiénes, ¿no es cierto? En los centros productivos. Los explotan sobre. Inclusive los ingenios, o lo que se llaman las plantas de concentración o recuperación, por ejemplo, tienen que estar situados cerca de un río, por ejemplo, porque necesitan agua para el tratamiento. Entonces, eso también tiene que ubicarse bien. Para la buena acción y realización de sus funciones, labores, las distintas unidades o departamentos o secciones que componen las empresas, es necesario que se establezca ¿Cuántas alguna voz? Ni uno, recién es mi segundo partido. No hay caso, estoy concentrada, no sé qué. Ya estoy acostumbrada. No sé qué me tiene tantas elipsis. El ratito me gana. Me conocí una dos súper bien. Cómprate pases, ya. Así aunque pierdas, no te va a bajar nada. O sea, vas a tener infinidad de oportunidades para los siguientes. Tienes que ganar. No me dejan ganar y eso tienen dos torres. Está. Dan 10.000 de oro.
Muy bien, seguramente van a seguir ingresando. Ya hay 50 alumnos, si acaso. Bien. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, licenciado. Ya. Entonces, estábamos hablando de las secciones, el patrimonio valorado con el que se organiza y su composición, así como sus modificaciones, los materiales y suministros que han de emplearse o utilizarse en los centros de producción o lugares donde se desarrollan las actividades de explotación y extracción, ¿no es cierto?, concentración, etcétera, y que habitualmente tiene que ser, ¿no es cierto?, en donde están los yacimientos, ¿no es cierto?, donde están los yacimientos, o ubicados los yacimientos, ¿ya?, que se explotan o se producen. Para la buena acción, ¿no es cierto?, para la buena acción y realización de sus funciones y labores, las distintas unidades o departamentos o secciones, porque se dividen así en departamentos o secciones que componen la empresa, es necesario que se establezcan, por ejemplo, una adecuada división del trabajo administrativo y operativo. Para ello hay que tener en cuenta lo que cada departamento y sección ha de realizar, ¿ya? O sea, cada departamento o cada sección, ¿no es cierto? Eso también vamos a hablar más adelante. La empresa debe seleccionar, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, ¿La Daniela? los recursos humanos con la que ha de contar dentro de la organización. Señorita, apague su micrófono, por favor. La empresa debe seleccionar, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, los recursos humanos con los que ha de contar dentro de la organización, de acuerdo con su preparación profesional o técnica, aptitudes, experiencia, de tal manera de asignar las funciones, tareas, labores y trabajos que se deben realizar en la empresa en función a los departamentos y secciones. Para determinar, ¿no es cierto?, los departamentos o secciones que son necesarios y de acuerdo a las actividades, con los elementos personales de acuerdo con su formación profesional, técnica, conocimiento y experiencia, y establecer entre ellos relaciones necesarias que puedan cumplir dentro de la empresa, siendo la meta el de dotar de todos los elementos y factores a cualquiera de las funciones o al conjunto de ellas y que puedan cumplir eficientemente. Esto con un mínimo de esfuerzo y un máximo de provecho, según los aspectos de la organización de la empresa. ¿Ya? Está claro, ¿no? Esto. Bien. Ahora hablamos de la estructura funcional. Hemos de considerar también las funciones que la empresa realiza y cuya diferenciación da lugar a la división en departamentos y secciones. Podemos admitir la siguiente estructura funcional: funciones constructivas o estructurales. Tienen estas por objetivo la creación y el ordenamiento de la empresa, comprendiendo dos grupos que son las iniciales o proyectivas, que tienen por misión la de planear, estableciendo los planes y los proyectos más relevantes y necesarios, ¿no es cierto? En ese aspecto, por ejemplo, aquí juegan un papel muy importante los ingenieros mineros y los metalurgistas, porque ellos van a planear exactamente cómo se van a cortar las vetas,
o cómo van a empezar a producir, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Y qué tipo de tecnología van a utilizar? ¿No? El que más se acomode al yacimiento, ¿ya? Entonces, eso van a ser los ingenieros, en realidad, y también la parte administrativa desde la gerencia, ¿no es cierto? La gerencia también tiene que ver todo esto, proyectar todo esto, ¿no es cierto? De acuerdo a los grupos, o sea, a la tecnología y maquinaria con la que se cuenta, por ejemplo, para empezar a producir, ¿no es cierto? Se tienen que hacer los cálculos necesarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para ver cómo vamos a empezar a explotar, ¿no? Entonces, por eso decimos estableciendo los planes y los proyectos más relevantes y necesarios, así como los presupuestos, no solo con relación al momento de la creación, cuando está en marcha la empresa, sino también posteriormente a las operaciones de explotaciones o nuevos emprendimientos de exploraciones, por ejemplo, ¿no? De organización, por ejemplo. Establece los departamentos o secciones de la empresa como ser los elementos personales o recursos humanos, los materiales y las normativas para las posteriores operaciones, tanto en las oficinas centrales como en los centros de producción también, si hay que organizar, o sea, centros mineros, estamos diciendo. Por otra parte, consideramos las funciones de dirección, realizando el mando y gestión de la empresa para la puesta en práctica de las disposiciones establecidas por las funciones constructivas en los distintos ámbitos funcionales, como ser las de producción, extracción y explotación y concentración, las técnicas y supervisión financiera, comerciales, etc. Es difícil establecer dónde termina la dirección y empieza la gestión de una empresa, pues la separación entre ambas actividades depende, estoy poniendo, de la envergadura o dimensión de la empresa. Las empresas mineras, principalmente en nuestro país, están catalogadas como empresas mineras medianas, pequeñas cooperativas mineras, por lo que las empresas medianas tienen la función de dirección. Pero acá no estamos contando, por ejemplo, como las empresas mineras grandes, en el caso de Pomibol o de la minera San Cristóbal, etcétera, ¿cierto? Pero también, ¿ya? Por lo que las empresas medianas tienen la función de dirección, es decir, que se dedican a establecer las líneas generales de la empresa y dan órdenes oportunas para realizar las operaciones de producción que han sido programadas y otras que cuidan de que se materialicen y desarrollen los mismos. En cambio, en las pequeñas empresas, quien dirige puede al mismo tiempo gestionar, y más aún en las cooperativas mineras, ¿no es cierto? Las empresas mineras pueden considerar también las funciones de previsión, debido a sus propias particularidades en las operaciones de producción, como por ejemplo, protección del personal que están expuestos a los accidentes, por ejemplo, dentro de la mina, ¿no es cierto? Dentro de la mina. Después, con una oficina o departamento de seguridad, ¿cierto? De seguridad. En ese caso estamos hablando de una seguridad industrial. Provisiones para la obsolescencia y pérdidas de materiales e insumos y otras provisiones que sean necesarias en el futuro. Las funciones coordinativas son importantes, puesto que facilitan el desarrollo de las operaciones productivas, ¿no es cierto? Están todavía ingresando. Productivas, ¿sí?
Por eso tiene que haber coordinación, porque son importantes, puesto que facilita el desarrollo de las operaciones productivas en forma eficiente en las secciones y o departamentos, en la que las empresas mineras como la gerencia de la mina, como el subgerente y la superintendencia de mina, superintendente de ingenio, superintendente de superficie y la superintendencia de administración, y de la misma forma el superintendente de mina con el asistente superintendente o los seccionales, por ejemplo. Y entre el laborero, ¿cierto?, y los jefes de punta. El jefe de punta, o sea, el jefe de mantenimiento de mina con los servicios auxiliares, etc. El superintendente de ingenio con el asistente de superintendente de las jefaturas de plantas de flotación, casiterita, planta de flotación de los complejos de zinc, plata y plomo, plantas de preconcentración, jefes de sección, jefes de punta, taller de mantenimiento y servicios auxiliares, etc. El superintendente de superficie con los departamentos de mecánica, departamento de electricidad, departamento de transporte. De igual manera podemos considerar las funciones coordinativas en la oficina principal o central a partir del directorio y la presidencia, entre el gerente de operaciones mineras, gerente de geología, gerente de proyectos, gerente financiero, etcétera, ¿no? Los departamentos o secciones en su constitución deben tener relación con el tamaño de operaciones y el de la empresa, las cuales varían muchas veces no solo por el tamaño, sino por los sistemas de producción, la tecnología, las características técnicas y jurídicas y económicas de la empresa. Y es importante la buena organización, que nos permitirá estudiar diferentes combinaciones posibles hasta encontrar los adecuados departamentos y secciones para conseguir un máximo de resultados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, señoritas? ¿Qué pasó? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. La organización de la dirección y administración en las empresas mineras. ¿Ya? La organización de la dirección y administración esencialmente está en función a la situación o característica de la constitución jurídica de cada empresa, ¿ya?, como del tamaño y las operaciones de producción que realizan, y las sociedades que se han organizado en nuestro país son las de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, sin descartar que existen empresas individuales que pertenecen a una sola persona, que aparece dirigiendo la empresa o a través de otras personas que en todo caso están subordinados al propietario de la empresa, por lo cual toda organización, sea este societario o individual, debe tener una dirección, o sea, persona que dirija y ponga en marcha la empresa, que son los responsables de las operaciones de producción y la comercialización de los mismos de acuerdo con los planes y proyectos que se editen grandes beneficios y logros para la empresa, ¿ya? Por lo cual se pone en consideración un organigrama modelo que corresponde a una sociedad anónima que está integrada por un directorio, presidente o gerente general, con un staff legal y de auditoría interna, ¿no es cierto? A su vez tenemos un gerente de operaciones, del cual dependerían los departamentos de operaciones mineras, un departamento de ingeniería civil, por ejemplo, departamento de geología, departamento de metalurgia,
departamento de proyectos mineros, y dependiendo del presidente o gerente general, al gerente que administra, y financiero, del cual dependería el departamento de Contraloría, departamento de Relaciones Industriales y departamento de Adquisiciones, ¿no? De la misma forma, presento un organigrama modelo para un centro o grupo minero donde se realizan las actividades de producción con una gerencia en mina, del cual dependería el subgerente de la mina y del cual dependería también el superintendente de mina, superintendente de ingenio, superintendente de superficie y superintendente administrativo, ¿ya? De la superintendencia de mina dependen asistentes superintendentes de mina y de esto los seccionales. Y de los laboreros, de estos los jefes de punta, de estos dependen los perforistas, los trolistas, servicios y otros, ¿ya? Del superintendente de ingenio depende el asistente del superintendente de ingenio, y de los jefes de sección, y de los jefes de punta, y de estos dependen los encargados de bodega vacía, por ejemplo, los maestros y operadores de mantenimiento, servicios auxiliares y otros. De la superintendencia de superficie dependen las secciones, por ejemplo, de maestranza o taller mecánico, taller de carpintería, taller de herrería y compresoras, sección de electricidad o taller de electricidad, plantas generadoras de energía eléctrica, lamparería y teléfonos, sección de transporte, depende vehículos y equipo pesado. De la del superintendente de administración o administración mina dependen las secciones de contabilidad, por ejemplo, en la mina, porque también en la mina se hace contabilidad. Personal mina, almacenes, pulperías, sanidad, educación y bienestar social. ¿No es cierto? Son los departamentos más conocidos dentro de la actividad minera. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Bueno, ahorita acaba de mostrarnos un modelo de organigrama, pero esto es para lo que es una sociedad anónima, ¿verdad? Porque, bueno, yo opino que esto puede dispersar y no puede ser siempre igual o el mismo tal acá, como acá nos muestra. Claro. Ahora, ¿yo por qué estoy yendo a lo más grande? Es decir, a una organización completa. Porque de acá, por ejemplo, supuestamente, no vamos a tener todas las secciones o departamentos. Esto es para una gran empresa, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada, muchas veces no hay un directorio. Simplemente es el gerente general el que conduce la empresa, ¿cierto? Y en la mina van a poner, por decir, un jefe en la mina, por ejemplo, un jefe de interior mina y un jefe de planta e ingenio y un jefe de superficie, ¿no es cierto? Y ahí teniendo, por ejemplo, algunos no tienen las secciones correspondientes, pero siempre va a haber, por ejemplo, maestranza o taller mecánico, porque ¿dónde van a separar la máquina? Tienen que separar ahí mismo. Ahora, el taller de carpintería, por ejemplo, depende directamente de un carpintero, que son los que preparan, por ejemplo, para el callapeo en la mina. Ahora, taller de herrería también. O sea, estoy viendo los departamentos más importantes, ¿no? Puede haber todavía otras más, pero los más importantes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en la mina trabajan en 3 puntas, ¿ya? Por eso tiene que haber 3 jefes. Un jefe de la primera punta, otro jefe de la segunda punta y un jefe de la tercera punta, ¿ya? Porque están trabajando por puntas. Trabajan las 24 horas, por si acaso, ¿no es cierto?
Y ahí estarán, por ejemplo, dependiendo de estos jefes, los perforistas, los trolistas, los de servicios y otros que van haciendo, por ejemplo, los que hacen el carroneo, por ejemplo, de los carritos, ¿cierto? Entonces, mucho depende de cómo estamos organizando y qué tipo de recursos humanos nosotros vamos a tener, de acuerdo a la magnitud y las operaciones que tiene la empresa. Es decir, cuán grande es, ¿no es cierto? ¿Qué secciones son importantes, por ejemplo? ¿No? O qué secciones no son importantes, ¿no? Tampoco crear una burocracia enorme, ¿no? Entonces, todo depende de la magnitud de operaciones que se realizan también las empresas. Y eso también está relacionado con la estructura funcional que le tiene que dar a la empresa, ¿no? O sea, tiene que haber una estructura funcional, porque después no sirve. Entonces, en algunas empresas mineras de la Comibol, a veces se ha creado también superfluo de personal, ¿no? Entonces se han dedicado más a la bagaza y otras cosas. Ya les decía, por ejemplo, en las minas, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tienes en una cuadrilla, por decir, en una corrida X, 20 mineros, ¿ya? Ahora, ¿será que los 20 están rajándose ahí a todo dar? No, no va a faltar siempre los, ¿qué decimos? Los lagartos, ¿no es cierto? Aquellos que entran y están haciendo lo que trabajan y sacan poca carga, por decir. Entonces, ¿qué hay que implementar? Un sistema de contratos en el interior mío. De manera que cuanto más carga saques, puedas ganar más. Y si sacas menos carga, vas a ganar menos. ¿Ya? Mucho depende. Eso es una forma de incentivar también, ¿no es cierto?, a los trabajadores. No hay que jugar con los incentivos. Ya, por cubo rajado, les vamos a pagar tanto. ¿Ya? Entonces, ahí pues se van a rajar los trabajadores. Pero si les vas a dar así a jornal, esto siempre yo les explico. Por ejemplo, si tú contratas a un albañil para que te lo haga un cuarto, por ejemplo, si le pagas, ¿cómo se llama? Jornal, puede poner todos los días 2, 3, 4, 5 ladrillos, hacerse durar la pena, porque sabe que está ganando. Pero si tú le dices, ¿cuánto me cobras por el cuarto que me vas a entregar ya listo para habitar? A ver, haz tus cálculos. Me dirá $2,000, $3,000 te voy a cobrar, supuestamente. ¿Cuál me conviene mejor? Dale un contrato porque me va a terminar rápido y se va a rajar, pues. Pero si le voy a dar en jornal, esa pega va a durar semanas, meses y nunca va a terminar el cuartito. No sé si me están entendiendo. ¿Ya? Entonces, depende también de cómo se tiene que hacer. Eso no quiere decir explotación, ¿cierto? Explotación de minero por minero, no es así. Porque pues, se ve eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto de los contratos en interior mina se ha institucionalizado, es decir, les conviene también a los trabajadores. En Guanuni trabajan por contratos, ¿ya? Por eso dicen, ganan bien los mineros, claro, se rajan, pues, ¿ya? En lugar, por decir, de entregar 10 carritos de carga en un día, pueden entregar, por decir, 100 carritos de carga. Eso va a ir al ingenio para ser tratado y la producción va a subir. Hay que saber también eso. No sé si esto está claro, señorita, o cuál era la pregunta. Para preguntar nomás, jóvenes, ya no tengan problemas.
No hay preguntas, ¿no? Bien. Vamos a quedar acá, ¿ya? Organización y procedimientos generales de contabilidad minera, ¿ya? Y voy a marcar yo. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Para no ir con Licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lisen, está bien. acá vamos a quedar, ¿está bien? Anótense, organización y procedimientos generales de contabilidad minera. Estaríamos terminando este tema en la próxima clase, ¿ya? Ya entraríamos a costos preoperativos, ¿ya? La próxima clase. Y ya voy a irles mandando el material y después ya estaríamos preparándonos para la práctica general que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué dicen? Está bien, está bien, licenciado. Está bien. Muy bien, Está bien, Lice. muy bien. Por ahora vamos a quedar acá. Vamos a finalizar para todos. Que tengan muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Buenas noches, licenciado. Hasta el jueves, licenciado. Gracias, licenciado.